Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Contame en el chat desde dónde estás conectándote, desde dónde estás viendo. Bienvenida Antonella, Estela, Raquel, bienvenidos. Hoy, bueno, en este vivo número 2 te voy a hablar un poco de revestimientos cerámicos versus o porcelanatos, ¿no? ¿Por qué este vivo? ¿Por qué este tema? Porque, bueno, creo que hay un montón de tips y detalles que son importantes saber para que tengas una idea de las diferencias que hay entre un cerámico y un porcelanato a la hora de elegir y de ir a comprar para tu casa. Si no me conoces y recién venís acá a este vivo, mi nombre es Mariela Golfar, yo soy arquitecta y hace más de 25 años que vengo acompañando a las personas a lograr la casa de sus sueños, la cocina de sus sueños y el espacio que más quieren dentro de su casa. Si me ves que veo para el costado es porque tengo una ayuda de memoria, porque si no empiezo a hablar y empiezo a olvidarme de los detalles más importantes. La razón por la que traigo este tema es porque muchas veces cuando el cliente tiene que ir a elegir su revestimiento se encuentra con una gran variedad no solo de precios, sino de revestimientos, y no podés distinguir por qué estás pagando más uno que otro, cuál es el más conveniente de acuerdo al lugar donde lo van a colocar. Entonces te quiero dar esos tips para que puedas vos al momento de elegir saber qué es lo que estás comprando y eligiendo para tu casa. Muchos me preguntan, ¿mejor el porcelanato, mejor el cerámico? ¿Cuál conviene? Y ahora, con que diga porcelanato la caja, ¿yo me quedo tranquilo? Vamos ahora a ver cada detalle como para que lo tengas en cuenta. En primer lugar vamos a hablar del material del que está hecho el bizcocho de la placa, vamos a hablarle, del revestimiento. Los cerámicos, nosotros para podernos dar cuenta tenemos que darlo vuelta del lado de atrás. Empezamos a ver las piezas del lado de atrás. Los cerámicos están hechos de arcillas rojas, entonces siempre las placas van a ser rojas, un poco más claras, un poco más oscuras, pero son rojas, con un esmalte que puede ser diferente y puede ser opaco, brillante, pero ahí nos damos cuenta de que esto es cerámico, es arcillas rojas que lo hacen más frágil y son más porosas. Y los porcelanatos y porcelánicos, que después vamos a ver la diferencia, son de bizcocho beige, grisecitos, y también pueden ser esmaltados o, como vamos a ver después, los monomasa, que son íntegramente el mismo material tanto en la parte de terminación como en la parte posterior. Pero ya podemos distinguirlos que por los colores de la parte de atrás sabemos dónde es un cerámico y lo que es un porcelanato o porcelánico. Con esto de que sabemos que son dos materiales diferentes porque las arcillas de los porcelanatos son más finas y le dan dureza, ahí vamos a hablar un poco de la resistencia y la durabilidad de cada uno de los revestimientos. El porcelánico o porcelanato, al ser la arcilla mucho más fina, en el proceso de cocción y de curado le da muchísima más dureza, entonces son más resistentes a los impactos, no se rompen tan fácil, a los impactos, al desgaste, a la abrasión. Los cerámicos son más frágiles y obviamente no son tan resistentes a la abrasión, a los impactos, se rompen con mucha más facilidad. Tienen menos dureza, aunque tengan la capa de esmalte. Después, en cuanto a la absorción de la humedad, al ser más poroso, el cerámico absorbe muchísimo más la humedad. Si ustedes ven las especificaciones, hoy en día con internet tenemos las especificaciones técnicas de todos los revestimientos
a la mano, y entonces podemos ahí ver ciertos detalles. Cuando habla de absorción a la humedad, el cerámico es el que tiene mayor absorción, entonces para los exteriores no es tan conveniente como el porcelanato. Los cerámicos tienen más, digamos, se dilatan más y tienen más, no tienen tanta resistencia a los cambios de temperatura. Entonces, el porcelanato, al ser más rígido, tener más dureza, resiste todo tipo de cambio de temperatura. Por eso a veces para el exterior, si bien son más caros, son los más convenientes. Por eso uno cuando tiene que elegir, tenemos que tomar los valores. Si tu tema es el costo de los revestimientos, a partir de ahí después elegís dentro de los cerámicos la mejor calidad. Y si tu tema no es la parte económica, bueno, sabes que siempre por resistencia, durabilidad al desgaste, porque la capa que tienen los porcelanatos es lo que le da la dureza, es mucho más resistente. Nosotros, en cuanto a los tamaños, al ser, si nos damos cuenta acá, el espesor del cerámico es finito. Mientras más grande es la placa, más grueso tiene que ser, pero igual nosotros una forma de distinguir entre cerámico y porcelanato es justamente por el tamaño. Los cerámicos no pueden llegar a ser mucho más grandes de 50 por 50, como mucho 60 por 60, y ya son más gruesos para darle un poquito más de rigidez. Las grandes placas que a veces vemos en las casas de revestimientos son todos porcelanatos. Las arcillas son mucho más duras, entonces podemos lograr espesores mucho más finos y piezas muchísimo más grandes. Entonces, esos grandes formatos que vemos son todos porcelanato. Y gracias a la dureza que tiene, podemos llegar a lograr esos tamaños. También tenemos que tener en cuenta esto. Cuando nosotros elegimos piezas grandes de revestimiento en porcelanatos, tenemos que tener en cuenta de que mientras más grande la pieza es más pesada. Entonces ya para manipular esas piezas, generalmente una sola persona no lo puede hacer. Ya eso nos va a encarecer la mano de obra. Tanto la mano de obra para colocarlo como encarecer el tipo de pegamento que vamos a utilizar. El pegamento para el porcelanato es uno especial y para las grandes piezas es otro más especial todavía, porque tiene determinados componentes que hacen que pueda ser mejor la adhesión al contrapiso, a la carpeta de la pieza esa que se está trabajando. Muchas veces para manipularlo se necesitan herramientas especiales con sopapas, porque realmente el peso es muy importante. Por más que la pieza a veces pone 60 por 60, como puede ser un cerámico, el componente hace que la pieza en sí, aunque sea finita, sea mucho más pesada. Por ejemplo, yo acá tengo un porcelanato, este es el monocapa, ves que es gris y es gris tipo piedra de este lado. Esta pieza que tendrá 35 por 35 o 30 por 30 es pesadísima, porque es muchísimo más compacto que esto, que no pesa nada. El cerámico, este es un pedacito, pero la pieza esta, que es de 35 centímetros por 35 centímetros entera, no pesa nada. Así que eso también es fundamental. En cuanto a que se te va a encarecer con el pegamento y la mano de obra para la colocación. También tener en cuenta esas piezas grandes que a veces en espacios chicos como en los baños, el manipularlas queda muy lindo porque da una sensación, una superficie. Por ejemplo, hemos hecho baños donde usamos piezas de 80-80 con mínima junta, que ahora después te voy a hablar del tema juntas, y eran grises y la verdad parecía un cemento alisado. Cosa que con el porcelanato, con el cerámico, las juntas generalmente son mayores. Otro indicador que tenés que tener en cuenta es
siempre recurrir a las especificaciones técnicas antes de comprar para estar seguro. Cuando nosotros hablamos de cerámico, generalmente las juntas que va entre un cerámico y otro, generalmente son de 4 milímetros para arriba. ¿Por qué? Porque como las piezas en su cocción hace que sean irregulares justamente por la masa de la que está formada, tienen imperfecciones, se empiezan a arquear en las puntas, a veces medio bombeo. Uno no se da cuenta cuando las ve, pero cuando las vas a colocar se nota mucho. Entonces, ¿qué hace la junta? La junta, mientras más ancha es porque más imperfecta es la pieza, y lo que hace la junta es absorber esas imperfecciones mientras se está colocando. Entonces, una forma de saber qué calidad estás comprando, no solo de cerámico, sino porque el fabricante te va a decir qué tipo de junta mínima necesitas, la va a decir en la especificación. Y si dice 4 milímetros a mayor, vos tenés que respetarlo. Si hubiera un problema en el cual vos querés hacer un tipo de reclamo porque pasó algo y vos la junta no la respetaste como ellos sugirieron en las especificaciones técnicas, no hay reclamo que valga. En los porcelanatos, como las terminaciones son mucho más rectas, mucho más finas, más específicas, ¿no? más delicadas, y no tienen tanta deformidad las piezas, por más que sean grandes, por justamente la composición de la masa. Entonces las juntas pueden ser menores, pueden ser de 2 milímetros, donde no va a haber tanta absorción de imperfecciones porque no las tienen. Después también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que los porcelanatos son más duros y para poderlos cortar necesitamos piezas, maquinarias especiales o discos de corte especial. Cuando aparecieron hace muchísimos años los primeros porcelanatos, se rompían todas las moladoras, se rompían todos los aparatos porque no se conocía bien cómo manejarlos. Se gastaban discos hasta que, bueno, todo se fue como perfeccionando con el avance de la tecnología, de los distintos materiales que fueron apareciendo, y todo se fue encontrando con qué herramientas se podían cortar mejor. Lo mismo en las piezas grandes. Hay unas máquinas de corte manual que si la pieza es muy grande a veces no entra y hay que comprar otro tipo de elementos para hacer los cortes, y bueno, todo eso hace que se vaya encareciendo. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Y como te hablaba de las juntas y de las terminaciones, ¿no? Cuando hablamos de los porcelanatos rectificados son los que, además de tener los bordes totalmente lisos, no tienen rebajes como muchas veces tienen los cerámicos. No sé si acá lo vas a llegar a ver, pero tienen como una pequeña curvita. Acá en este Subway también se ve que tienen como una curvita, que es propio del cerámico. Nosotros, cuando yo te hablaba de las composiciones, por ejemplo, sería un porcelánico, donde está la masa del cuerpo principal y después tiene una segunda carga del porcelanato, que esto es lo que le da la mayor rigidez, es lo más duro de todo la placa. Esto le da el color. Lo que tiene de diferente el porcelanato es que logra terminaciones símil madera, símil piedra, símil mármol, cosa que no se puede lograr con la imprimación que se le hace a los cerámicos. Ese brillo que ves tipo espejo, esos brillos así se pueden lograr nada más que con el porcelanato. Por más que los cerámicos sean brillantes, ahí está, es diferente, no es lo mismo. Después, yo te hablaba del monomasa.
el monomasa es este, que es una sola carga. Este sí es totalmente duro. Esto, por más que lo cortes, cuando lo cortás se puede llegar a ver que todo el material es exactamente el mismo. Así que para que tengas en cuenta de cuando vos querés saber qué tipo de acabado vas a tener en tu casa, en el lugar que lo querés hacer, si las juntas querés que sean mínimas, tenés un montón de cuestiones en cuanto a los tamaños que vas a usar. Obviamente en espacios grandes, mientras más grande es el revestimiento, tamaños más grandes queda más lindo, pero bueno, la elección es un poco de ver en qué sector de la casa lo vas a usar y después obviamente la parte económica. Si vos estás ajustado en tus gastos para comprar el revestimiento, por ejemplo en un dormitorio que no hay tanto desgaste, podés llegar a utilizar un cerámico y dejar el porcelanato en las zonas donde hay más tránsito de las personas y se puede haber golpes o algo que lo puedan perjudicar, y entonces tiene mayor duración si es un porcelanato. Y algo que siempre digo y recomiendo es que para todos los baños se tenga en cuenta de que sea revestimiento antideslizante. Tanto si vas a hacer una ducha de obra y vas a colocar revestimientos adentro de la ducha, tener en cuenta eso, ¿no? De que no sea un revestimiento en el que cuando esté húmedo salís del baño con los pies húmedos te puedas resbalar. Entonces el hecho de tener un revestimiento antideslizante en el baño es fundamental. Lo mismo en los espacios exteriores. Vas a decir, ¿por qué en el exterior? Y en el exterior, porque a veces uno viene con los zapatos mojados cuando llovió, ni hablar si tenés, aunque sea una pelopincho en el patio y los chicos vienen caminando y se pegan un porrazo porque los revestimientos son, por más que parezcan opacos, los cerámicos o porcelanatos, pueden ser resbalosos cuando están mojados. Así que es algo a tener en cuenta. Siempre insisto en que hoy en día tenemos en internet todas las especificaciones técnicas de todos los revestimientos, así que antes de comprar uno se puede tomar unos minutos en revisar todo ese tipo de cosas. Ya sabes cómo distinguirlos, porque nos ha pasado de clientes que han comprado revestimientos que decían porcelanato y realmente eran porcelánicos y de mala calidad, porque estaban las piezas bastante deformes, los bordes bastante irregulares, o sea, de rectificado mucho no tenían, tuvimos que hacer cambios y bueno, necesitaban juntas anchas, que no era la idea, así que por eso revisar en las cajas, porque la caja decía 4 milímetros para arriba, entonces dijimos, acá es porque la pieza no es perfecta, no está tan rectificada como sugieren. Entonces nosotros leyendo eso tenemos que darnos cuenta un poquito qué hay detrás de todo esto, ¿no? Si la absorción es importante, ahí ya nos damos cuenta qué tipo de masa es, si es más tirando a un cerámico que un porcelanato, y no llevarnos por lo que vemos en la vista. Por eso cuando uno va a ver revestimientos a las casas de revestimientos, justamente, vemos que hay tanta diferencia en valores, ¿no? Las diferencias en valores no son por pagar marcas, sino a veces es porque justamente es la diferencia en los materiales en los que están compuestos. Por ejemplo, esta pieza, que es grande, es muy finita para hacer un cerámico. Si bien el cerámico es frágil, al ser finito, claro, es súper liviano, es más frágil todavía. Entonces es súper económico, pero tiene esas consecuencias, ¿no? O sea, no podemos comparar una cosa con la otra. Entonces ahí lo tenemos. Si fuera un cerámico, yo te puedo mostrar este cerámico. Esto es un cerámico, pero es muchísimo más gordito. Una pieza grande, casi tan grande como esta, te das cuenta que los tamaños son iguales en la pieza entera, obviamente, pero el peso de esto es totalmente diferente. Entonces, bueno,
vamos a comprar un cerámico, bueno, a ver, quiero ver la pieza, cómo es, ya me doy cuenta por el espesor, la puedo agarrar, me doy cuenta por el peso. Son detalles que, bueno, a la larga uno más o menos con la experiencia se va dando cuenta, pero cuando lo vas a comprar y lo ves, te parece que es todo lo mismo y no es todo lo mismo. Entonces, bueno, antes de invertir tu dinero y saber qué vas a elegir, por lo menos tener en cuenta eso, ¿no? Decir, bueno, puedo gastar, pongo lo que me parece más conveniente. Y depende del sector de tu casa, vas a elegir, por ejemplo. No sé, también tener en cuenta esto, ¿no? Sobre todo en los cerámicos. En las especificaciones a veces nosotros podemos ver que hay unos piecitos o unas manitos. Cuando hay piecitos es porque el cerámico es potable, digamos, para el piso. Si lo podemos poner en el piso, lo podemos poner en cualquier lado. Ahora, si hay una mano, es porque es un revestimiento que es nada más que para pared. Por ejemplo, este es un revestimiento de pared. Este también es un revestimiento de pared. Y eso lo vemos en las especificaciones. Muchas veces cuando en las casas de revestimiento vemos que hay un piecito o una mano. Entonces eso nos está indicando de que ese tipo de revestimiento no se puede poner en piso porque por el tipo de esmaltado que tiene o textura o lo que fuera, no sirve para el piso. O sea, ese no se puede poner. Ahora, el que podemos poner en el piso lo podemos poner en cualquier lado. Quiere decir que ya es resistente de por sí y lo podemos colocar en cualquier lugar. No me quiero olvidar de nada. Y bueno, creo que más o menos está el tema de respetar las juntas y ver las especificaciones. Yo te voy a insistir con eso. Es con algo con lo que podés, una herramienta más con la que podés tener. Entonces, las marcas están todas en internet, podés buscar y fijarte, y ya sabes esos detalles, ¿no? También de lo que es del piso, puede ir a cualquier lado, lo que es de pared no, a veces también porque es resbaloso, entonces por eso tampoco se puede poner en el piso, y sabes la diferencia que hay entre un porcelanato y un cerámico. Los porcelanatos tienen esa cosa que tiene mucha más variedad en texturas, en colores. La imprimación, digamos, de los cerámicos muchas veces es mucho más pixelada, es como mucho más artificial y no te voy a decir tecnicismo, pero hay distintas formas de trabajar el porcelanato que hace que esas vetas marmoladas y el brillo que logran sea como más único y sea como mucho más, más natural esas terminaciones, ¿no? Tanto de la madera, que pueden tener hasta texturas, son mucho más naturales que lo que se puede llegar a lograr en un cerámico. Porque siempre vamos a lo mismo, ¿no? La masa es mucho más blanda, es más porosa, no tiene esa delicadeza. Es como si estuviéramos hablando de un cemento y un yeso, ¿no? El yeso siempre es mucho más fino, más delicado, entonces se puede lograr texturas mucho más finas y más nobles, ¿no? Que parece que fuera piedra, que fuera madera y mucho más delicadas que lo que se puede llegar a lograr en los cerámicos. No sé si les quedó claro, así que bueno, podemos ver, resumiendo un poco, para no marearlos. Ya sabemos que todo lo que es más colorado es todo cerámico, los porcelanatos o porcelánicos pueden ser entre beige y blanquito, como vimos, y siempre los miramos del lado de atrás, que pueden estar esmaltados. Los monomasa, que ya no se ven tanto, pero generalmente los que son pulido tipo vidrio son así, son los más duros, esos son durísimos, son los más pesados y son los más caros. Hay ciertas marcas, no voy a nombrar ninguna, que tienen esos brillosos y son los más caros que hay, son los más duros y resistentes, esos son eternos. Pero si me dan una opinión muy personal, los brillosos fueron de los primeros porcelanatos que había, pero yo la verdad que hay muchos que les gusta, yo no lo sugiero,
porque son cerámicos donde cualquier gotita, cualquier pelusa, se ve todo, así que si sufrís con la limpieza, yo te diría que brilloso no. Yo iría por algo más satinado, siempre me preguntan, yo iría por algo más satinado, más, no te digo opaco del todo, pero ir por esos lados y no por los que son tipo espejo, porque realmente esos se notan todas las pelusas, cualquier gotita, son rebotonas. Así que si vas a sufrir con la limpieza, mejor eso no se pone. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer. Sí, a ver qué duda. Si les quedó claro o algo que dije, porque digo tantas cosas que capaz después se terminan enloqueciendo un poco. Así que bueno, resumo con lo de los materiales de lo que está hecho, tener en cuenta el tema de la absorción, ya saben distinguirlos también por los tamaños, generalmente lo chiquitito va a ser cerámico, los tamaños grandes son porcelanatos, obviamente a veces pasó que un cliente me dijo, mira, elegimos tal porcelanato 80-80, pero nos pasamos al 60-60 porque salía muchísimo más barato. ¿Y dónde está la cuestión? Que el 80-80 es más grueso, no solo por el tamaño, sino porque es más grueso y hay más cantidad de material. Entonces se encarece en todo sentido, no solo por tamaño, sino por espesor. Entonces, esas cosas también hay que verlas. Capaz entre 60-60 y 80-80 a la vista era lo mismo, pero estás viendo que es más económico. Entonces, hay muchas posibilidades cuando uno va a elegir y en lo que se tiene que fijar. Y obviamente el tema de las juntas, ¿cómo lo querés ver vos? ¿Con juntas más anchas, con mínimas juntas? Bueno, sabés que los cerámicos van a necesitar de 4 milímetros para arriba, mientras más imperfecta sea la pieza, la junta más ancha va a tener que ser. Y bueno, los porcelanatos no, esos pueden recibir una junta de 2 milímetros, así que no habría problema. Bueno, espero que les haya servido, que les haya quedado un poquito más claro al momento de tener que elegir los revestimientos para su casa, tanto para las paredes, los pisos, y tener en cuenta eso, ¿no? Depende en qué ambiente vayan a colocar los revestimientos, tenés la posibilidad, si no querés poner todo lo mismo, porque no podés, saber dónde podés poner un revestimiento un poco más simple, no tan costoso, porque bueno, en el dormitorio uno generalmente no está con zapatos ni nada, entonces bueno, los desgastes no son los mismos que en donde se está haciendo todo el movimiento de la casa, como puede ser una cocina, el living, y donde hay la vida de la casa pasa por ahí. Así que bueno, muchas gracias por estar. Después déjame en los comentarios qué te pareció, que si les gustó. Y bueno, y el viernes que viene nos vamos viendo y vamos a ver, después voy a decirles a ver que me vayan dando ideas para ver qué quieren que hablemos y dudas de cosas que quieran que lo podamos hablar todos los viernes cuando nos encontremos en el vivo. Les mando un beso grande, poneme que me gusta y si sabés de alguien que le pueda servir toda esta información, más que enviárselo, será bienvenido. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias.